Hola, ahora me vuelven a escuchar. Hola. Hola, profe, sí, ya lo escuchamos. Bueno, ¿desde dónde dejaron de escuchar? No, pues fue poquito, fue desde que empezó usted a señalar lo de paralelo, F, la entrada. Perfecto, menos mal. No estuve como loco hablando mucho tiempo. Bueno, entonces volvamos. Vamos a tal puntero, ¿dónde estás? Bueno, entonces les decía, uno viene, los comerciantes, los licenciantes de tecnología ofrecen el módulo con unas dimensiones dadas. Entonces, uno lo que hace es que estima cuántos módulos necesito para manejar la carga de alimentación que yo tengo en mi proceso. Y hay diferentes maneras de configurar los módulos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos una configuración en paralelo donde la alimentación se divide para dos módulos. De esa manera obtenemos dos corrientes de permeado y luego las corrientes de retenido de cada uno de los módulos se unen para un retentado. ¿Qué ventajas ofrece este arreglo en paralelo? Que permite manejar tasas de flujo de alimentación más altas, ¿ok? Trabajar en paralelo es análogo a que aumentásemos el diámetro de una columna de destilación. O sea, mientras tengamos un mayor diámetro como tal, podemos manejar flujo de vapor más altos. ¿Ok? Luego tenemos lo que es cuando obtenemos el retenido en serie. Entonces la alimentación pasa por un primer módulo, luego de ese módulo pasa a un segundo módulo. ¿Qué ventaja nos ofrece este tipo de arreglo? Que el retenido que obtenemos puede tener una alta pureza. Y puede tener una alta pureza porque ha pasado por dos módulos, es decir, la salida del primer retenido pasa a un segundo módulo y se alcanza entonces una mayor pureza de los compuestos que queremos que estén en el retenido. De esa manera, entonces, seleccionando una configuración en paralelo o en serie, podemos seleccionar entre mayor carga de alimentación o mayor pureza final. Hablar de una configuración en serie, haciendo la misma analogía que hacíamos con paralelo, donde decíamos que esto era equivalente a aumentar el diámetro, es como si colocásemos dos columnas de destilación en serie. Es decir, el destilado que salió de la primera columna lo enviamos a una segunda columna y con eso logramos una mayor separación. Luego tenemos diferentes configuraciones, ¿ok? Donde combinamos sistemas en serie y en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos una configuración en serie donde, bueno, podemos manejar una mayor carga, pero luego si este retenido no alcanza la pureza que andamos buscando, lo enviamos entonces a un módulo que se va a encontrar aguas abajo en serie y con eso podemos lograr la pureza o la concentración que andamos buscando en el retenido. En general, estas configuraciones son poco comunes. En general, los licenciantes de tecnología tratan de evitar este tipo de configuración porque necesitamos generar un gradiente de presión para que pueda tener lugar esta separación. Entonces, esta configuración va a requerir que entre etapas yo tenga que colocar un equipo de adecuación de presión, bien sea una bomba o un compresor. Entonces, esto hace que los gastos se disparen. Generalmente, cuando manejamos gas y tenemos que entrar en etapas de compresión, eso va a ocasionar que tengamos mayores costos a nivel de proceso. Lo que pasa es que, volviendo al punto que creo que era que Brian hacía la pregunta al principio, ¿no? ¿Eras tú, Brian? Sí, profe. Es que el problema es que una de las mayores desventajas, ¿no?, que tenemos en la operación con membrana es que las etapas adicionales que vamos encontrando cuando configuramos en serie no vuelven a utilizar la energía. En este caso, la presión de separación. Entonces, como no volvemos a reutilizar la energía,
pérdidas de energía asociadas a los sistemas hacen que el balance global como tal, en términos energéticos, generalmente sea desfavorable. O sea, cuando hablamos en términos energéticos, los procesos con membrana no es que son los más eficientes posibles, ¿ok? Retomando esa pregunta que hacías de la entropía. Por eso, porque tengo que generar diferenciales de presión para que la alimentación vaya pasando a cada configuración, a cada módulo como tal. Y eso, por ejemplo, es más obvio aquí, donde luego que paso de un módulo que tengo en paralelo, necesito introducir nuevamente energía al sistema para volver entonces a generar un diferencial de separación acá. Y lógicamente esto se traduce en variaciones en los niveles de entropía, de entalpía que vamos a tener en el sistema. ¿Ok? Como un comentario adicional a lo que veíamos al principio. Entonces, por eso es que estamos en presencia de un sistema abierto, porque yo tengo aquí una corriente de energía que tiene que ingresar al sistema abierto como tal. Entonces, visto como un sistema cerrado, el sistema pasa a ser ineficiente. Visto como un sistema abierto, yo tengo una corriente de energía que ingresa para que tenga lugar la circulación. Tenemos otras configuraciones, permeado en serie, en donde entonces si lo que quiero obtener es una alta pureza del permeado, la corriente que salió del permeado la envío a un segundo módulo. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Fíjense que necesito una corriente de energía para lograr la impulsión hacia los módulos que se encuentran aquí abajo. Y en el caso de la recirculación, ¿okay? Esta configuración es muy frecuente cuando hacemos un arreglo de cascada de varias membranas. La recirculación, entre otras cosas, permite alcanzar un flujo muy grande en el módulo de la membrana para aumentar las velocidades de transferencia y de masa. Entonces lo que hacemos es que parte del retentado que va saliendo vuelve a la alimentación a un segundo paso. Es equivalente a lo que llamamos un reactor con recirculación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, como una parte de la salida está retornando a la entrada, con lo cual necesito otra vez introducir energía para nuevamente alimentar esa corriente al principio, lo que estoy aumentando es el tiempo de residencia promedio de parte de esta corriente, y al aumentar el tiempo de residencia, entonces puedo lograr velocidades mayores de remoción. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, dependiendo la forma como configuramos los módulos, se puede lograr altas o bajas condiciones de separación. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Vale. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que nos compete en nuestro taller. Vamos a centrarnos en esta aplicación, que es la permeación de gases. Estos sistemas los utilizamos en la industria para separar gases permanentes. Algunas aplicaciones frecuentes son separar, purificar helio, por ejemplo, purificar hidrógeno, separar corrientes de hidrógeno de dióxido de carbono, producir nitrógeno de alta pureza a partir del aire. Entonces tenemos el aire y separamos el oxígeno y el nitrógeno como tal. Entonces, la aplicación de este tipo de proceso con membrana está orientado hacia la separación de gases permanentes. Para lograr la separación se pueden utilizar membranas de fibra hueca o membranas en espiral, y la mayoría de las membranas que se utilizan son membranas densas. ¿Okay? Recuerden que la membrana densa que vimos en diapositivas anteriores tiene dos estructuras. Tiene la estructura superior, que es la membrana densa, que es donde tiene la disolución preferencial de las especies, y luego tenemos la otra estructura porosa, que lo que actúa es como un soporte para soportar esta capa de película, pero la separación tiene lugar acá. Entonces nos centramos acá donde tiene lugar la separación, ya que el otro lo que actúa es como un tamiz molecular. Entonces aquí tenemos la membrana densa, por ejemplo, tenemos una mezcla de aire, por decir algo. Supongamos que los circulitos azules es nitrógeno, los
los circulitos vacíos de oxígeno. Entonces lo que hace es que la membrana densa, el nitrógeno se disuelve preferencialmente y pasa del otro lado. La eficiencia, aun cuando son muy altas, eso es lo que caracteriza la membrana, que es un proceso de separación que podemos alcanzar eficiencia del 99.999%, no resta de que haya alguna otra molécula de los otros compuestos que se disuelvan en la membrana como tal. La capacidad de flujo, ¿ok? Cuando hablamos de membranas, hay un parámetro importante para nosotros, como esto es transferencia de masa, que es el flujo. Entonces, supongamos que